Continuamos hoy con el tema El reino de los cielos. Vamos a referirnos al Evangelio de Mateo capítulo 13. En este capítulo encontramos 7 parábolas, las cuales hablan del reino de los cielos. Comienza con la parábola del sembrador, luego sigue la parábola del trigo y la cizaña, después la parábola del grano de mostaza, luego la parábola de la levadura en la harina, después tenemos la parábola del tesoro escondido, luego la perla de gran precio y por último la red barredera. Todas estas parábolas están hablando del reino de los cielos. De hecho, 6 de ellas comienzan diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a... Y la primera parábola con la que comenzó el Mesías su disertación fue la parábola del sembrador, donde el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron, otra semilla cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y hubo una semilla que cayó en buena tierra. Después de que terminó la parábola, dice la escritura que los discípulos se acercaron a él para hacerle una pregunta y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Aquí tenemos una respuesta que cuando la leemos da la impresión de que las parábolas fueron dichas como para que no entendiesen. Entonces tenemos una aparente contradicción porque el deseo de Dios es que su mensaje sea entendido y recibido para que muchos se salven, para que todos vengan al arrepentimiento. Pero pareciera ser que en este caso, según acabamos de leer, no escucharán, no van a entender, su corazón no va a recibir y no van a ser sanados. Y para poder nosotros entender hoy esta aparente contradicción, vamos a irnos a una escritura que tenemos en Salmo 78, porque en el Salmo 78 tenemos una referencia profética que tiene que ver precisamente con las parábolas del Mesías. Salmo 78 dice así, versículo 1, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, en parábolas abriré mi boca. Hablaré proverbios de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran
sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Este Salmo 78 es profético y apunta precisamente a las enseñanzas del Mesías. Y es muy interesante poder ver que dice aquí en el versículo 2, en parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. Esta palabra traducida como proverbios también ha sido traducida en otras versiones como misterios, como enigmas. Misterios son verdades de Dios que el hombre solamente puede conocer si Dios las revela. Está diciendo aquí entonces que Él abriría su boca en parábolas para hablar misterios, para hablar enigmas de la antigüedad. Y son misterios que fueron revelados a los padres. Dice que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. El versículo 4 dice, no las ocultaremos a sus hijos. No van a ser ocultadas, sino que contaremos a la generación venidera 3 cosas: las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Dios quiere revelarnos sus obras. Sus obras son motivo de alabanzas. Nosotros somos parte de sus obras, de su creación maravillosa. Y fuimos creados para alabanza de su gloria. Él está diciendo aquí que serán contadas esas verdades, esos misterios, esos enigmas, serían contados a las generaciones venideras para que alabemos al Señor por sus obras. Serían contadas para que reconociéramos su poder entre nosotros, para que reconociéramos las maravillas que Él hizo. Y en el versículo 5 dice que Él estableció en Jacob un testimonio. Jacob es símbolo de Israel. Y luego repite, y puso una ley en Israel. Está diciendo lo mismo, está haciendo un énfasis. Y esa ley, dice, la ordenó a nuestros padres para que la enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera. El deseo de Dios de enseñar su ley al pueblo de Israel en la antigüedad es para que esta ley fuese transmitida de generación en generación, de padres a hijos, y de estos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dice en el versículo 6, para que la generación venidera lo supiera, y aún los hijos que habían de nacer o que no habían nacido. Y este versículo aquí me traía una revelación. Hemos llegado a entender por experiencia que cuando los hijos no han nacido, están en el vientre de su madre, ellos perciben, ellos pueden sentir, ellos pueden percibir cómo está el ambiente afuera. Ellos pueden escuchar la voz de su madre, la voz de su padre. Ellos pueden percibir si externamente a él hay temor o hay amor. Ellos pueden percibir todo, y esto está demostrado. Pero es interesante que aquí la escritura lo dice, que para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, aún los hijos que no habían nacido. Y esta escritura nos apoya a ese entendimiento que los hijos tienen que aprender de sus padres las maravillas de Dios, pero las pueden comenzar a aprender desde que están en el vientre de su madre, desde que fueron gestados, desde que son un embrión. Desde ese momento ya pueden percibir la enseñanza de las maravillas de Dios. Y dice, y para que estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. ¿Cuál es el deseo de Dios
a lo largo de las Escrituras es que podamos poner nuestra confianza en Él. Y cuando podemos poner nuestra confianza en Él, cuando no olvidamos sus obras, la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, la obra que Él ha hecho en otras vidas, entonces nuestra confianza crece, esa fe crece. Y eso es lo que sustenta nuestras vidas para que podamos guardar sus mandamientos. Que ese es el deseo de Dios, que guardemos sus mandamientos. Porque guardar sus mandamientos aseguran que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios quiere bendecirnos, pero comienza con la obediencia. La obediencia es parte de la fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y cuando él menciona obras, está hablando de obediencia, porque menciona el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios por sus obras. Cuando Dios le dijo que le ofreciera a su hijo único en sacrificio en el monte Moriah, Abraham no cuestionó, simplemente obedeció. Y esa obediencia demostró su fe. Por eso es que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Podemos traducir eso, la fe sin obediencia es muerta. A Dios le agrada que le creamos, pero parte de creerle a Dios es dar pasos de obediencia. Así que ese es el deseo de Dios y ese es el propósito de las parábolas. Eso es lo que está profetizado en el Salmo 78, que se cumplió en la vida y enseñanzas de nuestro Señor y Mesías. ¿Cómo comenzó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 4:17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí tenemos una afirmación, una declaración importante, y es que el reino de los cielos se acercó a nosotros. Y en virtud de que el reino de los cielos se acercó, lo que el ser humano tiene que hacer, lo que tenemos que hacer ante el acercamiento del reino de Dios es precisamente proceder al arrepentimiento. Lucas 17, versículo 20 al 21. Habiéndole preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor Jesús afirmó en diferentes ocasiones que el reino de los cielos estaba entre nosotros, que el reino de los cielos se había acercado, que estaba entre nosotros. Así que sus enseñanzas nos dejan bien claro este hecho. El reino de Dios, el reino de los cielos, se acercó a los hombres y está entre nosotros. Pero al mismo tiempo, el reino de los cielos no se ha establecido. Y podemos encontrar diferentes escrituras que nos hablan de este punto. Una de ellas es la oración modelo que nos dio el Señor, el Padre nuestro. Dice, venga a nosotros tu reino. Si esa oración dice, venga a nosotros tu reino, entonces nos está diciendo que su reino no ha venido. Entonces tenemos aquí una aparente contradicción. Por un lado, su reino se acercó a nosotros y está entre nosotros. Pero por otro lado tenemos que pedir que venga su reino, porque su reino entonces no se ha establecido. En Lucas 22, versículo 14 al 20, nos habla de la última cena de Pesaj que el Señor Jesucristo tomó junto con sus discípulos. Y en esta cena, en Lucas 22, vamos a leer versículo 15 al 16, el Señor declaró lo siguiente, dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Más adelante en el versículo 18 volvió a declarar lo siguiente, porque os digo
que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tenemos dos realidades que aparentemente se contradicen, pero vamos a ver que no hay contradicción alguna. Por un lado, el reino de los cielos se acercó a nosotros, pero por otro lado, el reino de los cielos no se ha establecido. ¿Y cómo podemos entenderlo? Bueno, ¿por qué el reino de los cielos se acercó a nosotros? Precisamente porque el rey se acercó. El rey vino en su primera venida y cumplió ese ministerio en su plan de redención para la humanidad, donde por 3 años enseñó, por 3 años ministró, sanó enfermos, resucitó muertos, enseñó la palabra por todas aquellas poblaciones en Israel y por último dio su vida en expiación por los pecados de la humanidad y al tercer día resucitó, dando cumplimiento fiel a una serie de profecías que hablaban de todo su ministerio hasta su resurrección. Todo se cumplió al pie de la letra. Entonces, ciertamente el reino de los cielos se acercó a la humanidad en su primera venida y ha estado en medio de nosotros porque Él nos ha dejado a su Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, por otro lado, el reino de los cielos no se ha establecido. De hecho, continuamos viendo tiranías, continuamos viendo dificultades, continuamos viendo corrupción, mucho pecado, continuamos viendo una serie de comportamientos humanos en la sociedad actual que evidencian que el reino de los cielos no se ha establecido entre nosotros, pero sí se ha establecido en el corazón de millones de personas. Entonces, esta realidad del reino de los cielos entre nosotros, pero aún no establecido entre nosotros, la podemos ver en las parábolas de Mateo 13. Si observamos, el capítulo 13 comienza con la primera parábola, la parábola del sembrador. Y en esta parábola encontramos 4 tipos diferentes de tierra donde la semilla de la palabra de Dios cae. Estos 4 tipos diferentes de tierra corresponden a 4 tipos diferentes de corazón. Y 3 de ellos que oyeron la palabra no llegaron a dar fruto que pudiese permanecer. Solo uno de ellos dio fruto, a 30, a 60 y a 100 por 1. Después tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Y el Señor explicaba, el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces vemos que sí, hay 2 situaciones, podemos decir antagónicas, dentro del reino de Dios que se acercó, pero que aún no se ha establecido. Después tenemos la planta de mostaza, la harina con la levadura. Nos está mostrando la misma situación. La parábola de la red barredera, donde recoge muchos peces, peces buenos y peces malos. Esta es una realidad que observamos en estas parábolas. Reflexionemos entonces sobre la parábola del sembrador. En versículo 18 del capítulo 13 dice: Oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino representa un suelo endurecido por el caminar de las personas. Esto nos enseña que hay corazones que se han endurecido por el pensamiento de este mundo, por la filosofía de este mundo, por las formas de pensamiento contrarias a la verdad de Dios. Y esas formas de pensamiento que han ido saturando la mente de las personas han endurecido el corazón de tal manera que cuando escuchan la palabra de Dios, enseguida esos pensamientos, esos paradigmas que están en su mente y en su corazón contrarios a la palabra, se roban la palabra.
la palabra no germina. La palabra no haya cabida ni en la mente ni en el corazón, porque ya hay pensamientos contrarios a la palabra. Esa es la semilla que cayó junto al camino. Luego tenemos la siguiente semilla, el que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Cuando llega la tribulación, cuando llega la persecución, cuando llega la prueba, en Pedregales nos muestra a las personas cuya fe y profundidad de la palabra de Dios es superficial. Ellos reciben la palabra con gozo, al momento la reciben con gozo, pero su vida espiritual es muy superficial. Es tan superficial que cuando vienen las pruebas, las aflicciones o la persecución, tropiezan y caen. Entonces la semilla que germinó apenas se muere y cae. Luego tenemos los que fueron sembrados entre espinos. Dice: el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa, no da fruto. Entre espinas son aquellas personas que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, el afán ahogan la palabra y ésta no da fruto. Y por último tenemos la que fue sembrada en buena tierra. Esta es la persona que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto a 100%, a 100 por uno, dice, a 60% y a 30 por uno. De manera pues que encontramos que en la parábola del sembrador podemos ver esa característica del reino de los cielos, de esa condición que ya está entre nosotros, pero aún no se ha establecido. Hay de las 4 diferentes personas que escuchan la palabra, solamente una de ellas, un 25%, escuchan, entienden y dan fruto. Hay una cantidad de personas, un porcentaje mayor, que no llegan a dar fruto. Y por eso el Señor sigue siendo paciente y todavía no llega el final de los tiempos completamente, porque el Señor es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Dónde se ubica usted en este momento entre estos 4 tipos de corazones que oyen la palabra? ¿Está dando fruto? ¿Siente que está dando fruto? Es interesante que dice que unos pueden dar fruto a 100 por uno, pero otros apenas a 60 y otros apenas a 30. Entonces, si estás dando algo de fruto, ya estás dando fruto. Pero existen los otros 3 tipos de corazones. Entre espinos, que son los afanes, la ansiedad por las riquezas, el afán por las riquezas, ese estrés continuo que en este momento que estamos viviendo, producto de la pandemia, de manera obligada, Dios ha permitido que miles de familias bajen el estrés, porque obligadamente hay que estar recluidos en las casas. Y ha sido necesario eso para poder hacer un alto en el camino. El Señor decía a través del profeta al pueblo de Israel: paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice al final del versículo: pero ellos dijeron: no andaremos. El corazón del hombre ha sido rebelde y no ha querido atender a la voz de Dios. Pero estamos viviendo un momento de dificultad en el cual Dios está hablando al ser humano en todo el mundo. Y Dios nos está hablando en estos días y nos sigue hablando a través de su palabra y su espíritu, y a través de las circunstancias
difíciles que estamos atravesando, Dios nos está hablando y diciéndonos, vuélvanse a mí. El reino de los cielos se acercó y por lo tanto es necesario tomar una actitud humilde delante de Dios, una actitud de arrepentimiento y volverse a Dios. Porque Dios quiere la redención para todo ser humano, Dios quiere la salvación para todo ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y podamos entrar en el reino. Como le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Así que yo quiero invitarlo ahí donde está. Si usted siente en su corazón que necesita hacer un cambio en su vida, que le diga al Señor, aquí estoy. Que le diga, Señor, necesito tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, para poder eliminar de mi corazón todo aquello que estorbe que tu palabra dé fruto. Tal vez escuchamos la palabra y no la logramos entender, como los de junto al camino. O escuchamos la palabra y la recibimos con gozo, como los que están en pedregales. O escuchamos la palabra, pero los espinos y cardos de los afanes de este siglo y el afán por las riquezas ahogan la palabra. Señor, quita cualquier cosa que esté estorbando que tu palabra dé fruto en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Me alcanzó, Señor, por